¿Algún daño? Nada apreciable. Puede que los templarios bizantinos sean malos anfitriones, pero no son malos inquilinos. Cuando toman un lugar, lo dejan intacto. ¿Por qué pretenden quedarse? Exactamente. Bueno, tal como prometí, si quieres aprender a elaborar tus bombas, puedo enseñarte. No toques eso. Un movimiento en falso y ¡boom! Se vendrá abajo todo. ¿Va en serio? ¿Qué cara se te ha puesto? Mira, te lo enseñaré. Las bombas se elaboran mediante una combinación de 3 elementos: el proyectil, la pólvora y el ingrediente principal. A veces añadimos también algún extra por diversión, aunque ya llegaremos a eso. De momento, céntrate en esos elementos. Encontrarás muchos ingredientes para fórmulas de bombas repartidos por la ciudad. Así que estate muy atento y fíjate bien mientras caminas. Eso me mantendrá ocupado. Gracias, Yusuf. ¿Habías visto antes este libro? No. ¿Es un diario? Sí. La cruzada secreta de Niccolo Polo. ¿El padre de Marco? Lo tenía un templario en Masyaf. Habla de 5 llaves para abrir la biblioteca de Altair. Niccolo las trajo aquí y las escondió. Ah, y los templarios lo saben, así que es una carrera contrarreloj. Ya han encontrado una, bajo Topkapi. Quiero recuperarla y encontrar las otras 4. Entonces, ¿por dónde empezarás? El viejo puesto comercial de los Polo, creo. Tenían un negocio por aquí, ¿no?
Eso creo. Habla con un tipo llamado Piri Reis en el bazar. Puede decirte a dónde ir. Y te enseñará más fórmulas para bombas, si te interesa. Un espectáculo. ¿Qué demonios está? Impresionante. Pero mejor evitar a la guardia. Piri Reis. Creo haber visto alguno de tus trabajos anteriores. ¿Reis? ¿Te envía Yusuf Tassin? Esa parece una de sus exageraciones. Sí. Dijo que podrías mostrarme la ubicación del antiguo puesto comercial de Nicolo Polo. Ah. Debes de ser ese florentino del que ha estado hablando. ¿Necio? Ezio. No noto la diferencia. Sí. La tienda de los Polo. Justo al oeste de Santa Sofía. Aquí. Grazie. Yusuf también comentó que eras con quien debía hablar sobre bombas especiales. Ah, qué hombre. ¿Cómo le gusta hablar? Sí. Soy navegante de la Armada del Sultán. Estoy de permiso para estudiar cartografía. Pero mi experiencia militar me ha enseñado a apreciar la artillería y los explosivos. Y ha servido bien a los asesinos. Nos otorga cierta ventaja. Tengo todo tipo de bombas. Solo para asesinos, claro. Letales, tácticas, de distracción y algunas más particulares. Todo cuanto ves aquí está a la venta. Siempre que demuestres antes que sabes usarlo. Me interesa aprender. Bueno, nadie te lo impide. Solo dilo. ¡Muerte a los asesinos! ¡Maldito!
vida en esto. ¡Salir de aquí! ¡Asesino! ¡Hay que detenerlo! ¡Mierda! ¡Asesino! ¡Diablos! ¡Me largo de aquí ahora! ¡Sangre! Debería irme. Ojalá tu alma nunca encuentre la paz, hereje. Dios mío. Interesante. Toda una falta total de decoro. Buongiorno. Hola, adelante, por favor. Oh, disculpa el desastre. No he tenido tiempo de poner orden desde mi viaje. Viniste desde Rodas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? Íbamos en el mismo barco. Soy Ezio Auditore. Sofía Sartor. ¿Nos conocemos? Ahora sí. ¿Puedo echar un vistazo? Claro. Muchos de mis mejores libros están atrás. Me alegra ver a otro italiano en este distrito. La mayoría no sale del barrio veneciano y el Gálata. Igualmente. Suponía que la guerra otomana con Venecia habría hecho irse a la mayoría. Vivía aquí con mis padres cuando era niña. Tuvimos que irnos por la guerra, pero siempre supe que volvería. ¿Has encontrado algo interesante? Dios mío, ¿de dónde ha salido? Increíble. ¿A dónde lleva eso? ¿Por qué no lo vemos? ¿Quién eres tú? Solo el hombre más interesante de tu vida. Qué presuntuoso. Adiós, Sofía. En un momento estoy de vuelta.
¡Qué horror! ¿Sabes cuánto tiempo llevamos buscando por esta asquerosa cisterna? Llevo varias semanas aquí. 13 meses. Desde que el mentor encontró esa maldita llave. Pero no tiene ni idea de lo que hace. Solo sabe que están en algún lugar de la ciudad. Es una ciudad grande. Ya lo sé. Es lo que yo decía. ¡A vuestros puestos, vagos! Aquí abajo apesta. Encontraremos las llaves. ¡Espabila, eh! Te pagamos para vigilar las puertas, no tus pies. No termina de encajar, ¿verdad? ¿Alguien sabe algo?
enfadado? ¿Qué te pasa? Petros, comprueba que tenemos antorchas para la excavación. Estoy harto de ir dando tumbos a oscuras.
Busca en cada sombra. Aquí abajo hay alguien más. Ojo a visor. Y no dudes. ¡Allí, en la esquina! ¡He visto algo! ¡Traed refuerzos! ¡Nos atacan!
cadáveres empiezan a apilar. ¡Vienen por todas partes!
Ezio, te ha llevado tiempo. ¿Qué has encontrado? Algo que podría ser de tu interés. Dios mío, qué maravilla. Y aquí está mi tienda. Mira los márgenes. Símbolos extraños. Y esos son títulos de libros. Libros raros. Algunos no se han visto desde hace más de un milenio. Niccolo Polo escondió esos libros por la ciudad. Este mapa debería indicar dónde. Estás despertando mi interés. Un poco. Según parece, tendré que encontrar primero estos 3 libros. Quizá contengan pistas para localizar al resto. Muy curioso. Encontraron otro bajo el palacio de Topkapi, pero aún hay tiempo de llegar hasta los demás. ¿Quién lo encontró? Hombres que no leen. Sofía, ¿sabrías descifrar este mapa? ¿Ayudarme a buscar esos libros? ¿Podré pedírtelos cuando acabes con ellos? Ya llegaremos a un acuerdo. Yusuf, saludos. Piri me dijo que podría encontrarte aquí. ¿Has dado con lo que buscabas? Más de lo que creí posible. Mira, esta es una de las 5 llaves de Altair. Extraño artefacto. Ojalá pudiera explicarlo. Vaya, no había visto nunca nada igual. Guárdala en un lugar seguro. Sí, en nuestro cuartel general. Lo haré. ¿Y qué te trae por aquí? Hoy me coordinaré con nuestros aliados. Los ladrones del bazar, los mercenarios cerca del arsenal y los gitanos en el distrito de Constantino. Estás abarcando demasiado, Yusuf. Si tú llevas la llave, yo hablaré con los gitanos. He tenido un mínimo contacto con ellos en el pasado. Eso me tranquilizaría. Si tienes prisa, puedes utilizar nuestra red de túneles. El aire está un poco viciado allá abajo, pero las ratas son grandes como perros. Diviértete. Gracias.